Sí, muchas gracias, señor presidente. Primero una condolencia breve y sentida para todos los más de 51.000 compatriotas que han perdido la vida en medio de esta tragedia. Y un agradecimiento grande al senador Robledo, a la senadora Maritza y al senador Londoño por haber tomado esta iniciativa, y a usted un agradecimiento por haber aceptado que se llevara a cabo esta audiencia, que yo, que soy miembro de la Comisión Séptima, de que es la encargada del tema de salud en Cámara, hubiera deseado que por ahí hubiera empezado, pero bueno, empezó la comisión y me alegro mucho. Lo primero que quiero decir es que yo deploro enormemente que el señor ministro le haya sacado el cuerpo literalmente a este mecanismo de control político y de participación ciudadana que son las audiencias. Es una irresponsabilidad del gobierno que estas cifras, estos datos, estas propuestas que se están haciendo en este escenario, ni siquiera se tome el trabajo de oírlas. Yo he oído el diálogo de sordos. Es cuando usted pregunta una cosa y le responden otra, pero aquí ni siquiera ya ha llegado a categoría de diálogo de sordos, sino que no hay diálogo. El ministro no oye, el gobierno no escucha, el gobierno no mira las exigencias, las propuestas que hemos hecho. Y empiezo por una. Quiero contar esto que no es una anécdota. Ahí está en los anales del Congreso la proposición que este congresista presentó en la plenaria de Cámara, cuando se estaba debatiendo el entonces proyecto de ley que después se convirtió en ley 2064 de 2020, que es el de las vacunas. En ese proyecto, en la ponencia, pusieron que el gobierno, que se autorizaba al gobierno para iniciar negociaciones para la adquisición de vacunas con organismos multilaterales y con empresas particulares. Yo dije, ¿y por qué no con estados soberanos? Si además de los particulares y de los órganos multilaterales, hay estados soberanos que están desarrollando también vacunas. Y presenté una propuesta súper sencilla que simplemente extendía la autorización para la adquisición de vacunas a la negociación con estados soberanos. ¿Y saben qué? Las mayorías gobiernistas me la hundieron por orden del ministro de Salud y del Ministerio de Hacienda, porque no les interesaba este tipo de negociación. Y esta es una herramienta que le estábamos ofreciendo al gobierno. No se trataba ni de una imposición, sino que se permitía además que el gobierno en ese mecanismo discutiera con estados soberanos la compra de vacunas. Esto muestra la calaña, la catadura, la orientación del gobierno, porque aquí son hechos, lo otro son narrativas y teorías que se inventan. Pero yo sí quisiera que el gobierno algún día preguntara por qué impidió que se aprobara en esa ley una frase que dijera que también estaba autorizado para negociar vacunas con estados soberanos. Lo segundo es esto, es que uno no puede pretender obtener resultados diferentes si sigue haciendo lo mismo. Y la verdad es que el gobierno le entregó, mediante varios decretos, a las EPS el manejo de lo que es el control o la ruptura de la cadena de transmisión por medio de los programas de rastreo, con contactos con el programa que tanto le hacen propaganda en televisión, pero la gente no entiende, que es el programa PRAST, el programa de prueba, rastreo, aislamiento sostenido y selectivo. Ese programa, en sendas decretos de agosto y octubre, el gobierno le entrega a la CPS ese manejo. Y además, mediante una resolución, le reconoce cerca de 800.000 millones de pesos por el tema de las pruebas, de PQR y de antígenos y de los demás tipos de pruebas. Una suma, porque la tragedia que ha sido que la CPS hagan las pruebas. Eso es como rogándole, eso es suplicándole, eso es poniendo tutela, eso es increíble. Y mucha gente ha acudido a los laboratorios particulares a hacerse las pruebas, ya que la CPS no las hace. Pero ojo, además de que no las hacen, tienen una notoria falencia en el tema del reporte de los contactos. Voy a tratar de explicar esto de la manera más simple posible, porque seguramente hay muchas personas que no lo saben. Cuando se detecta un sospechoso o una persona contagiada, hay una plataforma, una aplicación que diseñó el Ministerio de Salud, donde se deben reportar esos sospechosos o esos contagiados. Esa plataforma se llama SECOVID y en esa plataforma nos pusimos a estudiar en mi oficina cómo es el reporte. Y miren la curiosidad de ese reporte. El gobierno, solo
las EPS, ojo, las EPS solo han contactado en Colombia 1.8 personas por cada contagiado. O sea, cuando reportan un contagio, inmediatamente se entiende lo que se llama el cerco epidemiológico, es buscar las personas que eventualmente tuvieron contacto con ese contagiado. Y de cada contagiado solamente han contactado 1.8. Cuando los epidemiólogos en el mundo dicen que debe contactarse siquiera 10, que lo ideal es 10. Yo no le pido al gobierno que haga lo ideal, pues porque un gobierno de estos no hace ni lo mínimo, va a ser lo ideal. Pero si lo ideal es 10 y las EPS solo han contactado 1.8 de personas por cada contagiado, el gobierno nos tiene que explicar por eso y por qué, a pesar de eso, le paga el mundo de plata que le pagó. Pero revisando bien en la plataforma, encontramos otra cosa bien curiosa. Solamente el 34% de los reportados en la plataforma fueron reportados por las EPS. Solamente el 34% de los reportados en esa plataforma lo fueron por las EPS. Los otros han sido por Secretarías de Salud o por el Instituto Nacional de Salud. Es decir, esa plática que se les pagó, yo sí le pido al gobierno que nos explique cómo se la pagó. ¿Por qué le pagó a 300.000 pesos cada prueba? Eso es una cosa que sale de los precios de mercado. Y yo sé que el presidente me está haciendo señas. Voy a terminar, señor presidente, permítame terminar, porque esto es bien importante. Le voy a dar este dato que es clave, un dato sencillo. Los casos reportados por el Instituto Nacional de Salud a diciembre de 2020, voy a dar un dato, señor presidente, y acabo. Los casos reportados por el Instituto Nacional de Salud a diciembre de 2020 eran 1.642.692. Los que reportaron las EPS, las PRAS, fueron 564.009. Los contagios fueron los contactos, perdón, fueron 1.007.935. O sea, si ustedes hacen la cuenta bien hecha, son 1.78 personas por cada contagio y solamente el 34.3% de contacto de las EPS. O sea, o se robaron la platica o qué pasó. Y entonces la pregunta del millón, y con esto termino. Si ya demostraron que no hacen las cosas porque trabajan con la calculadora en la mano, ¿les vamos a entregar también el plan de vacunación? ¿Les vamos a entregar el plan de vacunación a unas EPS que demostraron que su único interés es echarse plata al bolsillo? No importa que la gente se muera. Ahí dejo yo la pregunta, que veo que no hay quien la responda porque el gobierno no vino a atender esta audiencia. Gracias, señor presidente.